Síntesis de factorización. La factorización, chiquillos, es el proceso a la inversa de los productos notables. Es decir, tenemos un desarrollo, una expresión algebraica, y la queremos escribir como la multiplicación de dos o más expresiones. ¿Ok? Entonces vamos a desandar el camino, vamos a realizar el proceso a la inversa. Veamos los tipos fundamentales de este contenido. Primero, factorización por factor común. Si tenemos una expresión, lo primero que podemos buscar es si existen factores comunes. ¿Cómo? Buscamos divisores comunes entre los números y buscamos letras que se repitan. ¿Sí? En este caso, entre 6 y 3, divisor común es 3. ¿Sí? Acá tenemos un divisor común que es 3. Y buscamos también letras que se repitan, que en este caso es A. Y anotamos también la A. Y la anotamos con el menor exponente que aparezca aquí. Está a elevado a 2, a elevado a 5, anotamos con el menor exponente que es a elevado a 2. Después, ¿qué hacemos? Aplicamos la propiedad distributiva a la inversa. ¿Cómo es eso? Abrimos paréntesis, que es el que aparece acá, y lo que vamos a decir es lo siguiente, ok, el de afuera, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar para que nos dé el primer término? Y en este caso es 3a al cuadrado, lo tenemos que multiplicar por 2 para que nos dé 6a al cuadrado. Después, vamos con el segundo. El de afuera, ¿por cuánto tenemos que multiplicarlo para que nos dé 3a a la quinta? Y vemos, número por número, 3 por 1, 3. A al cuadrado tenemos que multiplicarlo por a al cubo para que sea a la quinta. Y ahí tenemos factorización por factor común. Segundo caso, binomio con término común. Cuando tenemos una expresión de esta forma, una cuadrática, x al cuadrado más x por un numerito más otro numerito a la cola, podemos factorizar o intentar factorizar de la siguiente forma. Ponemos dos paréntesis. El que está al cuadrado, en este caso x, lo vamos a poner en los dos paréntesis, x y x. Y tenemos que encontrar dos numeritos. Pero, ¿qué condiciones deben cumplir esos dos numeritos? Los dos numeritos sumados nos tienen que dar al que acompaña a x y multiplicados nos tienen que dar el que está a la cola, considerando el signo. Por ejemplo, x al cuadrado más 7x más 12, perfecto, x está al cuadrado, ponemos x y x en cada paréntesis, y tenemos que encontrar dos numeritos que, sumados den 7 y multiplicados den 12, que en este caso son 4 y 3, los números que cumplen ambas condiciones. Siempre partan fijándose en cuáles son las parejas de números que permiten obtener este número al multiplicarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí tienen menos opciones. Así que partan considerando eso y tienen la factorización de binomio con término común. Binomio de cuadrado perfecto. Acá hay que recordar muy bien cómo es el cuadrado de binomio, porque vamos a tener que desandar el camino. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos un x al cuadrado, ¿sí?, un segundo término con x y un tercer término sin x, tenemos que chequear si es que es un binomio o es un desarrollo de cuadrado perfecto. ¿Ok? Y en ese caso escribimos la factorización correspondiente. Diferencia de cuadrados. Esta es súper directa, chiquillos. Si tenemos un término al cuadrado menos otro término al cuadrado, de inmediato, suma por su diferencia. Y decimos, ok, tenemos un término al cuadrado menos otro término al cuadrado y decimos, ok, tenemos que sumar estos dos términos y multiplicarlo por la resta de estos mismos términos. Como acá, x al cuadrado menos 25, ¿sí?, ok, es x al cuadrado menos 5 al cuadrado, por lo tanto, x más 5 por x menos 5, y con eso tenemos. Otras factorizaciones, suma y diferencia de cubos, ¿sí? Acá está el desarrollo, es menos común, es menos frecuente, pero puede aparecer. Y por último, algo donde es muy importante factorizar es al simplificar expresiones algebraicas. Cuando tenemos fracciones con letras arriba y abajo
y queremos volverlas más simples, ¿sí? Siempre podemos factorizar o intentar factorizar. Factorizar arriba y abajo. Y si aparecen factores en común arriba y abajo, simplificamos, tachamos y obtenemos una fracción más simple. ¿Ok? Muy bien, chiquillos. Ok, ejercicio del modelo del proceso de admisión 2022. Ya. Nos pregunta cuál de las siguientes expresiones es igual a x a la 9 más x a la 6 más x al cubo. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos están pidiendo, si nos fijamos en las alternativas, es o bien llegar a un cálculo directo, ¿cierto? O bien factorizar, porque acá en la C y en la D tenemos un término multiplicando un paréntesis, ¿sí? Un término multiplicando una expresión. Es decir, lo que nos están pidiendo es escribirlo como multiplicación. O se calcula directo o se escribe como multiplicación. Ahora, cuando tenemos sumas de potencia, chiquillo, en general no hay una propiedad para sumarlas directamente, ¿sí? No existe esa propiedad, ¿ya? Y de hecho, las alternativas A y B juegan justamente con ese error, ¿sí? Muchas veces uno no se acuerda de una propiedad, entonces inventa algo y dice, ah, ya, pero se están sumando, así que sumemos los exponentes, ¿sí? Y dice 9 más 6 más 3 es 18, y acá está x elevado a 18 y se marca la A. Error, ¿sí? O se hace lo mismo, ¿cierto? Sumar los exponentes, pero además se indica, ah, ya, pero lo estoy sumando 3 veces la x, entonces 3 veces x elevado a 18. De nuevo, ¡cuec! Error. Esas propiedades no existen, chiquillos, ¿ya? De hecho, vamos a decir de inmediato que esto no existe esa propiedad para sumar directamente potencias de igual base, ¿ya? Pero que sí existe la posibilidad de factorizar. Entonces, vamos a aplicar esa posibilidad, ¿sí? Y vamos a escribir nuevamente esto. Entonces, habíamos dicho que para factorizar podíamos buscar un divisor común, acá no existe esa opción, o una letra que se repita, y ahí sí que estamos clarísimos, ¿cierto? Hay una letra que se repite que es la X, está la X, está la X, está la X. Y cuando teníamos una letra que se repetía, teníamos que buscar el menor exponente. Los exponentes son 9, 6 y 3, así que el menor definitivamente es 3. Así que tenemos el factor común. Sí, vamos a escribir ahí de todas formas. El factor común es x elevado a 3. La letra que se repite con el menor exponente. Y de ahí tenemos que aplicar la propiedad distributiva a la inversa. Entonces, el x elevado a 3 va a tener que multiplicar un término, dos términos y tres términos para encontrar lo que teníamos originalmente, ¿sí? Entonces, el primero va a ser x elevado a 3 por algo para que nos dé x elevado a 9. Es x elevado a 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar estos dos, como son potencias de igual base, los exponentes se suman, ¿sí? A ver, comprobémoslo de inmediato, ¿sí? Si hacemos esa multiplicación, nos queda, vamos a comprobarlo acá, x elevado a 3 por x elevado a 6. Multiplicación de potencias de igual base, la base se mantiene, los exponentes se suman, por lo tanto, efectivamente nos quedaría x elevado a 9, ¿sí? ¿Qué es lo que queríamos encontrar? Ok, entonces, x al cubo, tenemos que multiplicarlo por un término para que nos dé ahora x elevado a 6. ¿Cuánto será? Será más x elevado a 3. Nuevamente, ¿por qué? Por lo mismo, chiquillos. Si multiplicamos potencias de igual base, tenemos que sumar los exponentes para obtener esto, ¿sí? Ok, y por último decimos, ok, ya estamos listos, ¿cierto? Lo que acá tenemos que poner también es un x, y acá arriba un numerito para que 3 más este numerito sea 3. ¿Ya? Y podríamos decir esto es x elevado a 0. ¿Sí? Ahora, también me podrían decir, chiquillos, pero x elevado a 0 es 1. Pongamos 1. ¿Sí? Es válido. Podrían poner 1.
también, y es igualmente válido, ¿ya? ¿Pero por qué lo escribo de esta forma? Simplemente porque, si nos fijamos en lo que acabamos de escribir, ¿sí? Todo esto que está acá, es justamente una de las alternativas que se presenta. Alternativa correcta, entonces, C, x al cubo por x a la sexta más x al cubo más x elevado a 0. Si nosotros hubiésemos escrito eso como 1, hubiese estado correcto, por supuesto que sí. ¿Sí? X al cubo por x a la sexta más x al cubo más 1, porque en definitiva lo que tenemos que hacer acá es x al cubo multiplicarlo por 1 para que nos dé el tercer término. ¿Sí? Es válido, ¿sí? Pero en este caso la alternativa nos pedía presentarlo como x elevado a 0. ¿Sí? Así que eso, chiquillos, súper.